Padre Celestial, encomiendo mi vida a ti para que sea tu Santa Escritura la que nos alimente, para que crezcamos, para que te amemos más, para que nos transfieras tu santa voluntad y podamos acatarla y vivirla para ser buenas ovejas tuyas, Señor. Bendice este momento, reprende, exhorta, anima, convence, redarguye, instruye, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no aceptan al buen pastor? Hoy vamos a ver, tenga su Biblia abierta en Juan 10, versículo 22 al 42. Miren, las obras milagrosas de Cristo atestiguan, son las que dan testimonio de que Él era el Mesías prometido, el enviado de Dios. Toda bondad, toda sabiduría, toda inteligencia vino a través del Señor. No existe personaje en el mundo que haya hecho tantos milagros como Cristo. ¿Cuántos milagros hizo Cristo? De acuerdo a Juan 20, 30 al 31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna, vida en su nombre. ¿Para qué son las señales? Para que creáis que Jesús es el Cristo, que es el Cristo, el Mesías. Y creyendo en ese Cristo tengamos vida eterna. Es el regalo mayor de Dios. Entonces los milagros confirmaban la autoridad de Cristo, que Él era la evidencia de que era el Cristo. ¿Cuántas señales hizo? Juan 21, 25. Y hay otras, y hay también otras muchas señales, muchas cosas, que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, ¿qué pasaría? Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Imagínense, tantos testimonios, pero los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo se abre el cielo para el creyente? ¿Para quién está escrita la Biblia? Para los que creen. El cielo se cierra para el incrédulo. Entonces, todo está en creer o no creer. Si no crees, ¿cómo se llama el que no cree? Incrédulo. Es el peor de los pecados. Entonces, ¿por qué no recibieron al buen pastor? Es la gran pregunta que vamos a hacernos. Pero quiero recordar para que sepamos por dónde andamos. Cuando Cristo sana al ciego de nacimiento y el Señor dice, bueno, resulta que los ciegos ven, pero hay gente que se dice que ve y no son sanados porque no reconocen que son ciegos. Todos somos ciegos porque estamos vendidos al pecado y justo no hay ni uno solo. Por eso que Cristo tenía que venir a nosotros para poder ver. Entonces, Él después de la sanidad del ciego de nacimiento, Él comienza a hablar del buen pastor. Y comienza a hablar de que para ser oveja tienes que seguir al maestro, tienes que seguir al buen pastor. Entonces vamos a ver por qué el rechazo. Primero, vamos a ver, quiero que les decía que tenía que hacer un recorderis de lo que ha pasado. En la porción anterior, en Juan 10, 7 al 12, dice, volvió pues a Jesús a decirle, ¿cuántas veces está repitiendo? Él es un maestro. Los maestros son repetitivos, porque cuando algo es importante hay que repetirlo. Dice, y volvió a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, que son ladrones y salteadores. Y hasta hoy hay muchos portales que se abren, muchas plataformas que se abren, están siguiendo ciegos, guiando a ciegos, son salteadores y ladrones. Cuando Cristo es la puerta de las ovejas, la única puerta, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿cómo uno entra por la puerta? Creyendo en el Evangelio del Señor, que Él murió por nosotros. Esa es la puerta que se abre, que cuando reconocemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pasamos esa puerta y ¿qué dice? Por Él entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces entramos a la puerta del corral de las ovejas por la fe en Cristo Jesús, que nos da de salida la vida eterna.
¿Y qué son los pastos que Dios nos guía, nos orienta? Nosotros lo seguimos, sabemos su voluntad. Ya no estamos siguiendo al mundo, no estamos siguiendo a los salteadores ni los ladrones, sino a Cristo, su pasto. Por eso que el Señor le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Qué debo hacer yo como pastor? Apacienta mis ovejas. ¿Con qué la apaciento? ¿Cuál es el pasto? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es mi labor? Que sigamos a Cristo. Él va por delante. Entonces dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Para eso viene el diablo. El diablo viene a destruir. No hay nada que fuera de Cristo que no sea destrucción. Y dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A ver, ¿qué implicaría ser oveja siguiendo a Cristo? Una vida abundante. Vida abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie murió por ti, hermano, sino Cristo. El único. Dice, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Quién es mi amigo? ¿Quién murió por mí? Cuando el dicho es popular es que yo voy con mis amigos hasta el cementerio, pero no me entierro con ellos. Pero Cristo sí murió por mí. Es el máximo amor que yo todavía no, estoy casi seguro que ustedes todavía no han logrado meterse adentro. El amor de Dios al morir por nosotros. Porque de tal manera amó, todavía no hemos llegado a penetrar en el inmenso amor del Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Se va a hacer el asalariado, y Cristo no es asalariado, y que no es pastor, de que no son propias las ovejas, que siempre pasa lo mismo. No es lo mismo el dueño que el empleado. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esa era la situación. Cristo dice, yo soy el buen pastor. Ahora, ¿por qué lo rechazaron? Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué lo rechazan? Porque no oyen la voz del pastor. Es decir, ¿por qué no siguen a Cristo? Porque usted sabe que inclusive las vacas distinguen la voz del dueño. Yo repito de nuevo, lo que decía, que cuando íbamos a ver las pocas vacas que teníamos con mi papá, conocían la voz de mi papá, pero ni la de mi hermano Carlos Iván, ni mía. Pues él decía, quédense afuera, yo entro porque ya me conocen a mí. Cristo, el Señor conoce sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Dice así, celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Un día vamos a hacer una prédica sobre las fiestas judías que son maravillosas. Tienen un significado muy particular. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Dónde estaba Cristo? En el templo, en Jerusalén, zona peligrosa. Lo quieren matar porque según ellos ha violado el día de reposo por haber sanado en el Shabbat. Él está en terreno enemigo en gran medida. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ya Cristo se lo ha explicado desde la sanidad del paralítico de Betesda. Y Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. ¿Qué pasa cuando yo no creo? Todo lo que digas no penetra en mí. Tú puedes decir lo que quieras, yo no creo en ti. Primero porque violaste el día sábado. Segundo porque te crees que eres hijo de Dios y que Dios es tu Padre. No, todo lo que diga ahora, pero sin embargo las evidencias, los milagros, dándose el poder de Dios sobre nuestro Señor, toda la plenitud de la deidad con Él, pero aún así, dínoslo si eres el Cristo. Oye, pero ¿hasta cuándo voy a hablar? Y miren lo que dice. Dice, y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y dígame si no. A ver, ¿quién ha vivido un milagro de Dios en su vida? De los que están aquí. A ver, levanten la mano para ver.
Ustedes son testigos del poder de Dios, ¿sí o no? Entonces las obras que Dios hace en nosotros nos hacen testigos de Cristo. Porque los milagros de Cristo fue una época, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos milagros yo no he visto en mi vida, hermano? Y tú también, que prueban que el poder de Dios está en nosotros. Entonces dice, ella da testimonio de mí, pero vosotros otra vez no creéis. ¿Por qué se cerraba el cielo para ellos? Pues no creen. No creen en el Verbo encarnado, no creen en el Emanuel, no creen en las palabras del Señor, no creen en los milagros del Señor. Por tanto, quedaron incrédulos y por tanto Cristo no fue su Mesías. Después de Cristo vinieron falsos cristos y lo peor, creyeron en el liderazgo de esa gente. Y esa gente no hizo ni un solo milagro. El que ha hecho más milagros en la historia de la humanidad se llama Jesucristo. Y nosotros estamos en el año 2023, ¿después de quién? De Cristo. La humanidad volvió a cero a partir de Cristo, porque no existe personalidad más grande que Cristo. Dice, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. ¿Por qué? No son mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Los que siguen, los que lo siguen, los que lo obedecen. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y ahí, si yo obedezco lo que Cristo dice, yo soy su oveja. Porque yo hago lo que Él dice. Eso es de oveja. La oveja, a diferencia de la cabra, no se puede buscar su propia comida. ¿Usted sabía eso? La cabra no, la cabra se busca su alimento por ahí, se come hasta la ropa, la gente. No, eso es una cosa tremenda. Ella no tiene, es impertinente, anárquica, rebelde, pero la oveja no. La oveja se queda sin su pastor y queda así, no sabe para dónde moverse. Por eso que salió ese video, un video viral que hubo que el mundo se está acabando porque las ovejas comenzaron a dar vueltas. ¿Ustedes oyeron eso? ¿Algunos aquí? Dice que estaban hasta el infinito dando vuelta. Y dice, mira, hasta los animales se están volviendo locos. ¿Ahí qué pasaba ahí? Una se asustó, comenzó a correr y ellas, porque tienen un instinto gregario, hacen lo mismo. Y raca. ¿Cómo se detiene eso? Viene el pastor y dice, aguantan. Y ella se quieta. Porque estamos asustadas. Sí, yo sé. ¿Por qué? No sé, pero sigue corriendo. Entonces, y eso es el problema. No es el problema. Las ovejas de Dios dependen de Dios. Nosotros, a diferencia de la tendencia moderna que es la independencia es que yo soy el dueño y destino, el constructor de mi destino. Con Cristo no hay que ser independiente, sino dependiente de Él. Jehová mi pastor, por tanto, nada me faltará. Yo sigo y si yo lo sigo a Él, todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque Él me protege a mí. Y Él me dice lo que debo hacer. Yo lo aprendí. Si una persona, aunque no parezca, porque yo era una persona bien complicada. Yo mismo siempre andaba como bravo con la vida, porque esto tiene que tener algún sentido, tiene que haber un propósito. Ahí cuando trabajé por primera vez en el banco, que tenía 18 años, sumando cheques todo el día y decía, pero esto no tiene sentido, che. Esto no tiene sentido. Y me trabaron el mote, hey, no tiene sentido, ven acá. Hey, vaso. Porque estaba buscando, tiene que haber algo más, algo más. Cristo, cuando vio aquella muchedumbre de gente, de esos 5,000 hombres que comieron, sin contar que mujeres ni niños, o sea que había 20,000 personas ahí, Cristo cuando lo vio dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y así estaba yo. Yo se estaba diciendo que hay que haber algo, hasta que vino mi Señor a mi vida y me dio sentido a mi vida, propósito, dirección. Yo sé dónde me lleva mi Señor y lo voy a ver por la eternidad cara a cara. Y sigue diciendo, pero vosotros no creéis, porque no soy mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Cristo te conoce, hermano.
Cristo no es colectivista, es un Dios personal. Es un Dios personal. Y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. Otra vez, ¿qué es seguir a Cristo? Seguir lo que Él dice. Obedecerlo. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y yo les doy vida eterna. Otra vez, ¿cuál va a ser nuestro destino final? La eternidad. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién me puede soltar de la mano de mi Señor? ¿Quién es más fuerte que mi Señor cuando me tiene en sus manos? ¿Me podrá alguien arrebatar de la mano de Él? David perseguía al león o al oso cuando arrebataba una oveja, ¿verdad? Pero a Cristo ni siquiera lo pueden arrebatar. ¿Y te acuerdas que David los perseguía y les jalaba la mandíbula y se lo llevaba? Pero por lo menos el lobo se la llevaba, el león. Pero a Cristo no. Nadie las arrebatará de mi mano. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. No hay mayor seguridad que esa. Entonces la oveja tiene protección, tiene futuro, tiene seguridad, tiene salvación. Dice, por eso que dice, y yo les doy vida eterna. Oiga, señora, ¿usted tiene a Cristo en su corazón? Sí, miren. ¿Y usted es salva? Yo no sé. Eso se sabrá cuando esté allá, por favor. Por favor. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí está. Juan 3:36, ¿qué dice? El que cree en el Hijo, ¿qué pasó? Tiene la vida. ¿Por qué? Porque la vida eterna es una persona, no es un concepto. Que tengo a Cristo y la vida eterna está acá. No, tener a Cristo es tener la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo tengo la vida porque tengo a Cristo y pasé la puerta de la salvación al creer en Él. 1 Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. ¿A quiénes? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto será enredado, hermano. Esto será difícil, entrañable, que hay que ver los misterios de la Biblia. Todo esto está súper claro, ¿no es cierto? Hermano, ¿serio? No puede ser así, tan fácil, decía Sergio. Ahora Sergio es evangelista, pero el lío para que recibiera el evangelio no quería pasar la puerta, es que no puede ser así. No puede ser así que uno crea, ya pues, ya tengo vida eterna, eso no puede ser. Y el hombre se trancó, no le entraba el cambio. Y seguimos, bueno, recibió a Cristo y ahora es evangelista. Entonces dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Usted cree en el nombre del Hijo de Dios? El nombre del Hijo de Dios, usted lo cree, ¿de verdad? Usted cree en el Hijo de Dios porque tiene un seguro, si no hago un llamado para recibir a Cristo ahora. Lo que usted cree. Bien, entonces si es así, dice, y esto está escrito para los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, ¿qué cosa? Que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tener a Cristo es tener la vida. Sí, pero yo no sé, mire. Digo, usted le está escupiendo el rostro a Cristo. Y lo digo porque, desgraciadamente, hay un evangelio que se predica que no se pasa a la puerta, hermano. Te dejan así desde afuera, otro lado. Es que tienes que portarte bien, tienes que hacer obra. Digo, ve acá, la obra perfecta la hizo el Señor. Y el Señor me da su Espíritu Santo para poder llevar una vida santa. Así que hay que recibir a Cristo para llevar una vida santa. Las cosas viejas pasaron, gracias a Cristo. Entonces, la oveja sigue al Señor. Seguir al Señor es discipulado. Porque dice, ¿cuál es la orden suprema de Cristo? Ir y hacer discípulos.
enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. El pastor dice que hagan lo que él ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se llama discipulado. Ya yo no ando en mis propios caminos, ya yo no ando como cabra montés por allí. Ahora sigo a mi Cristo. ¿Qué significa discipulado? Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué? Y sígame, olvídate, ya. Oye, pero es difícil esto. ¿Cómo no? No. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El problema tuyo es que creas. Mire, pastor, yo soy un buen cristiano. Yo perdoné a una persona que me hizo un daño a mí. Que no es cualquiera que la perdona, pero yo la perdoné. Y mira, y él hablaba y tú sentías que tenía una aureola aquí arriba, ¿no? Digo, oye, siervo inútil, lo que tenías que hacer hiciste. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a perdonar? Pero entonces obedecemos al maestro y digo, contra, esto está duro, porque esto es una cruz de perdonar a este bandido que me hizo tanto daño a mí. Digo, sí, eso es tomar la cruz. Negarme a mí mismo, negarme al rencor, a la venganza personal, al resentimiento. Y sígueme. La oveja sigue, la cabra no. Pero ¿sabes cuál es el problema de nosotros? Que estamos así en una especie de esquizofrenia entre cabra y oveja. Estamos ahí, por eso que hay cantos, tantos cantos. Haga el análisis de los cantos cristianos nuestros. Límpiame. Limpia mi corazón, cambia mi mente. Señor, yo quiero cambiar. Y hay otras que no me acuerdo, que siempre tiene que ver, yo quiero renuévame. Conte, estás ahí en una pelea entre cabra y oveja, ahí dale. Porque no se quieren negar a sí mismo. Analícelo para que vean, es una guerra civil entre nosotros, entre el espíritu y la carne. Y la carne como cabra no quiere seguir al maestro. Entonces, por eso que cuando salen, corrijamos un concepto equivocado. ¿Cuál es? No, usted no ha dicho, en el mundo se dice, no, es que él es una oveja descarriada. Si está en el mundo, nunca fue oveja. Los que se descarrían son las ovejas de Cristo, que salen del redil. Él simplemente retorna a su redil. Por eso que el Señor los redarguye, los corrige y vuelven a seguir el Waze del Señor, dirección ahí. Pues te digo, entonces, ¿qué? Negarse a sí mismo es decir, yo no voy a seguir el mundo, voy a seguirte a ti, Señor. Dígame si usted no tenía una lucha adentro, es que yo nací así. Entonces, dentro del concepto cristiano, hubo libros, y que yo sé que me van a criticar por lo que voy a decir, que eran de los temperamentos. Temperamento colérico, flemático, sanguíneo, melancólico. Que el sanguíneo no para de hablar. Un cotorreo, o sea, el vendedor. El colérico es el mandón. El melancólico es el nerd. ¿Y cuál fuera el otro? Flemático, ni fu ni fa. Tibio, totalmente. Entonces, no es que yo soy flemático, no es que yo soy melancólico. Acá esto parece un horóscopo. Y nosotros tenemos que ser a la imagen de Cristo. Aquí tenemos que tener el temperamento de Cristo. ¿Eso es posible? Sí. Porque el Señor quiere que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Es como una especie de recostar. Es que a mí me sale el mando porque soy colérico. Ven acá, aguanta. Pide humildad. Y el melancólico, si tiene tendencia depresiva, por eso que Juan decía, y a través de Isaías, que él vino a descabezar los montes, emparejar los montes y a subir los valles. El deprimido para arriba y el altivo para abajo. Pero todos quedamos alineados con el Señor. Y lo digo porque la tendencia esa, la guerra civil que hay entre la carne y el espíritu, y Gálatas lo dice, hay una pugna entre la carne y el espíritu que lucha, que pelean entre sí, combaten entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Un montón. Los periódicos de todos los días. Y está hablando de las creyentes
que si andas en la carne va a ser igualito que el mundo. Entonces, ¿cuál es el asunto? Entre oveja y cabra. Oveja es sigue, me niego, no lo entiendo, Señor, ayúdame a entender. No, yo sé que es así, ayúdame a no afanarme, ayúdame. Y el Señor dice, dale plomo, sigue como te digo yo. No le des, no te afanes por nada, tranquilo, sígueme, sígueme. ¿Se está entendiendo eso? Entonces, Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, como ovejas, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis mis discípulos. Pero ¿qué ocurre? Mire, el punto está en obedecer, en seguir las pisadas de Cristo. Los judíos tenían un problema de incredulidad. Todo lo que Cristo decía no permeaba, no entraba, porque esa era la parábola del sembrador, la semilla que cayó arriba, donde estaba el camino del sembrado, que vinieron las palomas y se la llevaron. Ese era el judío que no penetró, no aceptó esa palabra. ¿Por el pecado de qué? De incredulidad. ¿Qué podemos decir del pecado de incredulidad? Antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, Él estuvo con Lot. Y los ángeles le dijeron, tú tienes familia, tráete a toda la familia que esta noche el Señor va a tirar una bomba atómica aquí en Sodoma y Gomorra y va a desaparecer todo. Y entonces dice, Génesis 19:14, entonces salió Lot y habló a los yernos, a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Cómo era? ¿Cómo se interpreta la gente cuando decimos que Cristo viene? Ay, ¿cómo que Cristo viene? Se han pasado 2000 años. ¿Por qué no viene ahora mismo? Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él sabrá cuándo llega a un tope en que dice ya. Igual, cuando Noé estaba haciendo el arca, Noé está haciendo de un transatlántico en el desierto. Tipo, esto está... Y Noé predicando un arca en el desierto hasta que vino. Y dice en Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros. ¿Dónde? No hizo muchos milagros. ¿Dónde? En Nazaret. A causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué cierra las puertas del cielo? ¿Qué cierra la puerta del cielo? La incredulidad. Y lo peor es el incrédulo que ora y no cree que Dios va a contestar. Eso es lo peor de todo. Bueno, pastor, ore por mi marido, aunque él ya eso no tiene eso. Eso no tiene remedio. Eso. Pero ore por él. Si tú mismo estás orando y no crees que Dios va a contestar, eso se llama pecado de incredulidad. Pues dice que por tanto, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Para mí fue una alegría ver a mi hijo hoy. ¿Dios se glorificará? Sí. Señor, el Dios de lo imposible. En Juan 12:37. Pero a pesar de que habían hecho tantas señales, delante de ellos, no creían en Él. Ese es el colmo de los colmos. Porque Jesús le dijo a Israel, a los judíos, mira, en Nínive, Jonás no hizo un solo milagro. Y Jonás fue un misionero bravo, porque él no quería salvación, sino destrucción. Y se arrepintió Nínive, sin ni un solo milagro. Nínive va por delante de ustedes, porque aquí se ha manifestado toda la gloria de Dios en los milagros y ustedes no creyeron. ¿Cuántos hermanos se vuelven incrédulos? Ay, pastor, si Dios me hace este milagro,
yo me voy a consagrar. Yo voy a, mira, yo soy para Cristo. Se hace el milagro y hasta no lo veo por la iglesia. Eso ha pasado. ¿Por qué? Porque el objetivo no es el milagro, el objetivo es seguirlo a Él. No sé si está claro eso. De repente no está claro, yo pienso que no, mira. Estaba la multitud siguiendo a Cristo y Él se vira y dice, el que no aborrece padre, madre, ni aún a sus propios hijos y sus mujeres, no puede ser mi discípulo. Porque estaban detrás de Él buscando, pescando un milagro. Pues de eso que a veces cuando presentamos a un Cristo milagrero y no como ovejas que siguen al pastor, tenemos un montón de gente que se van. Que se van. Bien. Segundo lugar, ¿por qué no aceptaron a Jesús como buen pastor? Porque no lo aceptaban como hijo de Dios. ¿Por qué Cristo tiene poder? Porque Cristo es que, escuchen bien, en el principio, antes de la creación, era el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Y aquel Verbo se hizo carne, Emmanuel, y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito, del Hijo de Dios, del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Entonces, Cristo, ¿por qué tiene poder? Porque es el mismísimo Hijo de Dios. Fue concebido sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Hizo todos los milagros que confirmaban que Él es el Hijo de Dios. Que podía levantar a un muerto, que en el capítulo que sigue, el 11, vamos a ver la resurrección de Lázaro, que es el portento de todos los milagros de Cristo. ¿Quién tiene poder para levantar a un muerto de 4 días que hiede? Nadie. Entonces no creyeron. No lo aceptaron como hijo de Dios. Y Él comenzó a decir, sigue, vamos a leer el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Se acuerdan que dice nadie los arrebatará de mi mano? Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Tiene el diablo un problema muy grande de poder arrebatarle a una oveja a Cristo, porque también tiene que meterse con el Padre para poder arrebatarle a esa oveja. ¿Usted no tiene seguridad absoluta en eso? Por eso que me molesta a veces, perdone que diga la palabra molestia, pero a veces hay un cierto concepto de guerra espiritual que el diablo está aquí arriba y Cristo acá abajo. ¿Tiene más poder el diablo que Cristo? ¿Sí o no? A veces ¿qué pasa? No es que el diablo me tienta, no, que el diablo me hizo caer, que el diablo me está haciendo esto. Ven acá, ¿y dónde estás tú? Si tú eres una oveja que no sigues al pastor. Porque ese sentimiento de mordida, de quejido, de ay, digo, ven acá, ¿dónde está Cristo aquí? Sigue al Señor. Dice, cuando Cristo dijo, yo y mi Padre uno somos, ¿cuál fue la reacción de los judíos? Entonces los judíos volvieron a tomar piedra. Volvieron, no es la primera vez, para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Por cuál? ¿Por la sanidad del cojo? ¿Por qué? ¿Por el ciego? ¿Por qué me apedrean? Entonces ellos dicen, le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cómo serían los judíos con nosotros los cristianos, que cuando oramos decimos ¿cómo? Padre nuestro. ¿Te escandaliza que Dios llamara Padre, y Jesús llamara Padre al Padre Celestial, y nosotros como hijos de Dios, ¿cómo llamamos a Dios? Padre. Escandalízate conmigo también, pues. Pues yo soy un hijo de Dios. ¿Cómo Dios cómo nos convirtió en hijos? Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos
hijo de Dios. Y puedo, cuando ya soy hijo, puedo decir Padre, papá, en el nombre de Cristo, escúchame, Señor. Y Dios escucha. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Escandalízate conmigo porque Dios es mi papá también. ¿Y cómo? Si el Hijo de Dios vino, porque fue concebido directamente por el Espíritu Santo, nosotros también nacemos como hijos de Dios por el poder del Espíritu Santo. ¿O no lo crees? ¿Tú crees dentro de ti que tú eres hijo de Dios? ¿Y como hijo de Dios tenemos comunión con nuestro papá? Sí. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses aquellos quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Imagínense que Cristo afirmara ser hijo de Dios y no hay milagros que lo confirmen. Y termina, dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Crean en los milagros que he hecho. Es increíble, ¿no? Cómo el hombre en su carnalidad le cuesta creer a Cristo, sin embargo te cree en el horóscopo, en el Virgo, Sagitario, Escorpión. Hay que tener fe para creer esa tontería. Hay que tener más fe que en Cristo. Porque Cristo evidenció fruto de milagros, pero creer en que las mareas, en que me rigen no sé si las mareas, las estrellas, y lo creen. ¿En cómo se llama esa del Feng Shui? ¿No? Feng Shui se dice. Y te lo creen, y te creen inclusive en los ovnis. Charles Stanley, Charles Swindoll, estuvo en una conferencia en un hotel que coincidía con la conferencia de científicos que creían en ovnis. Y él estuvo en la azotea y vieron una bulla, ¿no? Y él se paró de la cama, ¿y cuál es la bulla? Y se fue hasta allá a la azotea. Y era que estaba con un telescopio. Míralo, ahí va la nave. Y él decía, y yo me asomé, déjame ver, no había nada. Pero ellos creían a pie juntillas que habían visto un ovni y te lo creen. Sin embargo, a Cristo no le creen. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y Cristo, con todos los milagros que lo acreditaban como el Mesías, no oían. Hay gente que nace sin oreja, hermano. Hay gente que habla y nunca oye. ¿Usted no ha notado eso? ¿Para qué no sé para qué tienen oreja? Si no escuchan. Ellos no escuchaban al Señor. Y estoy terminando. Dice, para que conozcáis y creáis. Dice, creed a la obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, yo en el Padre. Otra vez, el Señor no tenía miedo para nada. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. Cruzar el Jordán es estar en Jordania, usted sabe, ¿no? Al lugar donde primero había estado bautizando, ¿quién? Juan, en el desierto. Y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí en el desierto. Y en el próximo capítulo lo van a buscar allí, con un telegrama que decía,
tu amigo está enfermo, a punto de morir, ven rápido. Y el Señor deliberadamente se tarda 4 días en llegar, para asegurar que muriera de verdad. Y les digo algo que negar a Cristo, se quedaron sin salvación, se quedaron sin la puerta, se quedaron sin redil. Y quiero leerles en Juan 5, 22, 23. Porque Cristo es el Cordero de Dios que da salvación, la puerta a las ovejas, pero es el juez de hierro. Dios Padre le dio a Cristo la autoridad para dar vida y la autoridad para dar juicio. Dice Juan 5, 22, 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? A su Hijo. Él, si no ves a Cristo como Cordero, lo vas a ver sentado como juez de hierro. Y dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Toda rodilla se doblará ante el juez. Y los salvos seremos redimidos y contentos con Él. Todos van a tener que honrar obligatoriamente a Cristo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué entonces le pasó ahora a los judíos? ¿Qué le ha pasado a los judíos hasta ahora? No honraron al Hijo. Lo van a tener, Dios va a tener un tiempo con ellos en un libro que se llama Apocalipsis. Pero tienes que saber que Cristo, ¿por qué no se le recibía como pastor? Porque no oía su voz, porque no lo reconocían como el Hijo de Dios que da vida eterna. Y ahí estás, te quedaste sin pastor. Y solamente como doctrina, gracias a Cristo, nosotros somos hijos de Dios. Tendrán que los judíos apedrearnos a nosotros. ¿Cómo tú siendo hombre te haces hijo de Dios? Y yo soy un hijo de Dios. ¿Tú, hermano? ¿Y cómo invoco en la oración? Padre nuestro. Y dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque las ovejas que siguen a Cristo no tienen temor, es un espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, hijo, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermano, ¿vas a estar en la guerra entre cabra y oveja? ¿O vas a estar entre la guerra entre hijo y hijastro? ¿Cuál es el mejor hijo? El que hace lo que su papá ordena. Y por eso quiero decir que nuestra iglesia, que no debe ser la nuestra, sino la del mundo entero, el discipulado tiene que ser como único fin que las ovejas sigan al maestro, sigan al buen pastor, que obedezcan para que todo salga bien, bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor. Para que te vaya bien. Salmo 1, aquel hombre que medita en la palabra de día y de noche será como hombre plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Sale bien. ¿Qué oveja va a salir lastimada si sigue al buen pastor? Pregunto. Pero si tienes una guerra entre ti, soy cabra, soy oveja, Y eso, yo voy a hacer un estudio sobre eso, hermano. Mira, voy a hacer un análisis de todos los cantos de nosotros y es una lucha entre la cabra y la oveja. Estoy seguro, pero claro, ya cuando tú disfrutas de la quietud del buen maestro que unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Pero cuándo qué? Cuando sigues al buen pastor, ¿sí o no? Entonces, hermano, por favor, defínase. ¿Es oveja de Cristo? Sígalo, no va a pasar nada, todo va a salir bien.